Vamos a hablar de lo que habíamos anticipado esta mañana, la santidad, los santos de la puerta del lado, como le gusta decir el Papa Francisco, lo ha puesto también en alguna exhortación apostólica. Que me viene a la cabeza y que me hace acordar mucho al querido padre Diego Fares, que ya no está con nosotros, pero con el cual hicimos varios programas hablando de este protocolo de santidad que son las bienaventuranzas. Esta mañana el Papa volvió a hablar de eso, de que hay que mirar las bienaventuranzas para caminar en la santidad y algunas otras cosas importantes después podemos repasarlas juntos. Pero para hablar de esto, del camino de santidad que tenemos que tener como meta todos los que nos decimos cristianos y que seguimos a Jesús, hemos invitado a un sacerdote jesuita colombiano, al padre Misael Mesa, que nació en Santa Marta, y hay una canción. Padre, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andás? Muchas gracias, Javier, por esta invitación y a todo el equipo de Radio María. Gracias por este espacio tan bello de reflexión y de crecimiento para todos. Pues yo vengo de Santa Marta, la que tiene esa cumbia que aquí la han cantado y me la han cantado muchas veces. Exactamente. Que Santa Marta no tiene tren, pero tiene tranvía. Y si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría. ¡Ay, hombre! Y efectivamente es así. No tiene tren, pero tiene tranvía. Tiene tranvía, claro, el tranvía que comunicaba a Santa Marta con las poblaciones vecinas. Y hay una obra muy linda de Gabriel García Márquez que cuenta cómo él viajaba, ¿no? Claro. De su población natal a lo que es Santa Marta, porque está en un departamento que se llama el departamento del Magdalena. Entonces, pero después la vida te llevó a Bucaramanga. A Bucaramanga, sí. Y aprovecho para saludar a un amigo, a Carlos Javier, un compañero de trabajo que también es de Bucaramanga y que vive aquí en Córdoba desde hace muchos años. Y después a Bogotá. Y luego a Bogotá, sí. Claro. Sí, yo soy modelo 67, nací en Santa Marta, viví 5 años. Y a los 5 años para Bucaramanga, una ciudad que está más o menos unos 800 kilómetros hacia el interior de Colombia, es una zona andina. Y luego de ahí viví yo 11 años y luego a Bogotá, donde he permanecido casi toda mi vida. Por eso, más por permanencia, digo, soy bogotano, aunque soy de nacimiento caribeño, pero mi acento no es tanto caribeño, es más del interior, es de la zona andina. Qué bueno tenerte, padre, aquí, porque para hablar de la santidad, que es una llamada universal, ¿no? Una vocación universal que tenemos en la Iglesia. Entonces, tanto en Bucaramanga, en Bogotá, como en toda Colombia, en todo el mundo, también aquí en Argentina, estamos llamados a la santidad. Y queríamos, preguntarte cuál es tu mirada de la santidad y, por ejemplo, si has has estado cerca de alguna persona santa, algún santo que te haya tocado y que hayas, descubierto en su vida estas cosas que están en las bienaventuranzas, por ejemplo. Pues mira, yo me acuerdo desde el magisterio del Papa Juan Pablo II y muy enfatizado por el Papa actual Francisco, ha resaltado que la santidad es algo de lo cotidiano. Es algo de todos los días, no es algo extraordinario, no es solo para los que han logrado unos niveles tan altos de comunicación con lo divino que se alejan de lo humano, no, todo lo contrario, es en lo humano donde acontece la acción de Dios que nos quiere siempre santificar. Y el Papa Francisco ha sido muy bello en su documento Exsultate et Gaudete, donde nos recuerda cómo en lo de todos los días nosotros vivimos la fuerza del Espíritu Santo. Y es muy lindo recordar que en la Iglesia oriental, católica oriental, la fiesta de todos los santos se celebra justo después de Pentecostés, porque para ellos la santidad es una expresión del Espíritu Santo que obra en nosotros. Nosotros, por otras cuestiones históricas, la Iglesia Católica Occidental lo tenemos el 1 de noviembre, eso tiene unas razones históricas, pero es interesante cómo desde un inicio la santidad está asociada a la acción del Espíritu Santo, y el Papa Francisco, una lindísima homilía que alguna ley de él, dice eso. No, somos santos, la Iglesia es santa, porque somos pecadores, reconocemos eso, pero la Iglesia Católica es santa, toda ella, porque el Espíritu Santo nos habita, está presente en nosotros y Él va actuando y nos va llevando de su mano a esa plena comunión con Dios, que es la santidad plena y total. Pero estamos tú y yo participando de esa acción del Espíritu Santo en lo cotidiano de nuestra vida. Es lindo también
me enseñó mucho a mí, me esclareció algo en esto de la santidad, algo que también me parece que se lo escuché al Papa Francisco, que los santos no son perfectos, son santos, dijo, ¿no? Sí. Porque la santidad eso es santidad, no es perfección, digamos, ¿no? Y eso le quita a uno el peso de decir, bueno, a la perfección no voy a llegar nunca, entonces ¿cómo puedo ser santo? Bueno, es que los santos no son perfectos, son santos. Son, sí, humanos. Digamos que Bien. somos humanos y en esa humanidad Dios va obrando. Tú Ujú. me hiciste una pregunta que no te la contesté de las personas que yo he conocido en lo cotidiano y Así que a mí me es. han hablado de santidad. Sí, afortunadamente son muchas, porque yo diría que casi todas. O sea, es muy Ujú. difícil no reconocer en cada persona una cualidad, un talento que viene de la acción de Dios en la persona. Ujú. La paciencia, la comprensión, el perdón, el espíritu de generosidad, la disposición, el estar allí atento al otro, son expresiones del Espíritu Santo. De hecho, San Pablo en la carta a los Gálatas nos hace un listado precioso de los frutos del Espíritu y nos habla de la paz, de la paciencia, la mansedumbre, el dominio de sí, nos habla de la generosidad, del amor, del perdón, de la rectitud de vida, del servicio, habla de la resiliencia, no, residumbre, dice él, que hoy en día yo lo traduciría como resiliencia. Entonces, Ujú. cuando tú ves en una persona que tiene uno de estos rasgos, ¿no? Y yo creo que encontramos en cada uno estos rasgos presentes, más avanzados, menos avanzados, más matizados, ahí está el Espíritu Santo obrando. Y está esa persona viviendo una santidad por la acción del Espíritu en ese talento particular que está viviendo y que lo pone al servicio de la comunidad. Porque también es verdad que la santidad se vive con los otros y hacia los otros, que es lo que nos construye como iglesia, y pues la iglesia es santa en ese sentido. Claro, claro. El Espíritu Santo obrando, pero que también la iglesia y el Papa Francisco, pero desde Pablo, desde Juan 23, cuando se dirige a la humanidad, toda ella en sus mensajes de cultivo del Evangelio, pues hace una expansión interesante de que es la humanidad toda, y esa es la Iglesia Católica en perspectiva de humanidad, la que está viviendo y que está llamada a vivir esos valores de santidad y cómo toda esa humanidad en conjunto, unos con otros, ayudándose y creciéndose en esos talentos, pues va manifestando esa acción del Espíritu Santo. Padre Misael, ¿cómo te va? Pensaba en esto que ibas diciendo vos, que me parece muy importante, que surge a veces la pregunta, ¿no? ¿Cuánto hay de esfuerzo en la Mm. santidad y cuánto hay de gracia? ¿O son las dos cosas al mismo tiempo? Siempre no me ha funcionado mucho esa ecuación, me ha costado poder entender cómo es el caminito de la santidad, sabiendo que recibimos este regalo y que de ahí en más uno se pregunta, ¿basta con haber sido bautizado solamente para ser santo? ¿Cómo salir de este dilema? No, excelente, excelente la pregunta. Claro, los dos elementos. El Papa habla de una cosa muy linda de la tensión de polos en oposición. Y él, incluso recordemos que el Papa Francisco hizo su trabajo de investigación profunda en Alemania, fue sobre la única obra escrita por Romano Guardini en clave filosófica que habla sobre la oposición, el tema dialéctico en la construcción de la realidad y de la interpretación de la realidad. Y yo creo que tú has mencionado dos polos que siempre están en tensión. La naturaleza humana, Ujú. que hace posible que la gracia actúe, pero a su vez la gracia no puede actuar si la condición humana no se dispone, pero también es verdad que la gracia también requiere de esa disposición y que la disposición como tal va a ser por la gracia actuada y transformada. O sea, siempre Qué vamos a tener bárbaro. esos dos elementos. No Sí, podemos, si es solo gracia, caemos en un espiritualismo desencarnado. Si es Claro. solo naturaleza humana, estamos en el pelagianismo y ya el Papa nos ha, ha hablado sobre eso, ¿no? De que esto no es mero esfuerzo personal, no, la Claro. acción de Dios transformándonos y actuando en nuestra vida. No, requerimos de ambos, ¿no? De Ujú. ambos. La condición humana que acepta la gracia de Dios y es la gracia de Dios que transforma esa condición humana haciéndola cada vez más dúctil, más asequible a la misma gracia que quiere porque operar en ella. sí. Perdóname, Cristian, porque esta mañana justamente el Papa hizo mención a esto. Fíjate, lo dijo de esta manera. Durante la solemnidad de la solemnidad de Todos los Santos, en la que recordó que una vida santa que sigue las bienaventuranzas es un don de Dios, pero exige también nuestra respuesta a sus designios y a sus buenas inspiraciones, ¿no?
están las dos cosas ahí que estaba señalando el padre Misael. Creo que esta pregunta también en torno a esto que vos decís, Javier, padre Misael, tiene que ver también con un proceso que como iglesia hemos hecho en el camino de los tiempos, ¿no? Porque se creía que la santidad, y yo también me recuerdo siendo chico, era, bueno, me había confesado, entonces tengo que mantener la santidad, cualquier cosa que haga, bueno, es como que vivía con una presión en donde aparecía justamente, volvemos a la primera pregunta, el tema de la perfección, ¿no? Capaz que tomando muy literalmente esto de sean perfectos como es perfecto mi Padre, y quizás uno a veces ha ido como al extremo. Esto ha sido todo un proceso que la iglesia ha ido llevando, ¿es así, Padre? Pero entonces, volviendo a ese texto que está tomado de Mateo, ahí dice, el Padre es perfecto en cuanto que es misericordia. De la perfección que nos invita a vivir Mateo no es el 10 sobre 10 en el cumplimiento hasta el mínimo detalle del objetivo planteado, sino es la misericordia. Eso me parece que es muy bello. Y claro, cuando hablamos de la misericordia, estamos hablando de esa actitud que nos refleja muy bellamente la parábola del buen samaritano. Cómo eso nos lleva a esa consideración de llevar en el corazón la miseria ajena, el preocuparme por el dolor del otro y sentirlo como propio. Y realmente ese dolor me lleva, ese dolor interiorizado, me lleva realmente a hacer algo efectivo por el otro. Entonces vemos que esa perfección tiene que ver con una acción, en una caridad que redime al otro y somos partícipes de la acción redentora de Cristo así en la historia humana. Entonces ahí es donde estaría el sentido de la perfección de la misericordia vivida. Pero volviendo al tema de cómo nosotros vamos logrando lo cotidiano, niveles, diríamos, más profundos de esa vivencia de la santidad, reconocemos que estamos en un ir y venir, estamos en un momento en espiral. De pronto el error podría ser creer que estamos en un movimiento ascendente como una línea oblicua, no directa, no. De pronto la figura más exacta podría ser la que trae Karl Jaspers en un libro que se llama Precioso, se llama La filosofía, no, lo que es el desenvolvimiento del humano se va en un avanzar y un retroceder. Hacia arriba. Y claro, hay un movimiento ascendente, pero también es un ir y un venir, un ir y un regresar. O sea, no existe un crecimiento continuo y progresivo, ¿no? Sin ningún tipo de retorno, porque nos reconocemos frágiles, reconocemos de que avanzamos, pero también retrocedemos, pero hay una disposición que es muy importante, pero también la acción de Dios que obra en nosotros, que nos permite como ir avanzando en ese ascenso, pero por la condición humana tenemos un movimiento de retorno que se nos presenta. Y hay que verlo, creo yo, dentro del mismo proceso de crecimiento en que estamos todos nosotros, porque si no, caeríamos en un idealismo que nos frustra, porque según eso, entonces solamente ¿quiénes podrían llegar a ese nivel tan perfecto? Hay una anécdota que me contaba un jesuita, no me acuerdo bien el nombre, que conoció muy de cerca a Juan Pablo II. Él es el santo de la iglesia y todos conocemos todo lo que él hizo por la iglesia y por la humanidad. Y cuentan que él, cuando estaba en el Gemelli, ya en sus últimos momentos, últimos días ya o semanas, en el hospital, ¿no? En el hospital, él llamaba a su confesor, se confesaba, ¿no? Quedaba confesado. Luego llegaban sus asesores. Recordemos que Juan Pablo II no renunció, no a su pontificado, se mantuvo en su pontificado hasta el último momento. Y luego venían sus consultores o asesores y dicen los testigos que explotaba en santa ira por cosas que no le parecían, ¿no? Y él decía mismo, ¿qué cosa? Y me acabé de confesar. Claro. No, toca volver a llamar confesor. No me acuerdo que he contado esa anécdota. Pero bueno, yo creo que en esa dinámica estamos todos nosotros. Reconocer con humildad que hay un esfuerzo continuo de crecer en esa vida en Dios, pero por la fragilidad humana de la cual somos todos parte, pues siempre hay una tendencia a retornar, pero ese retorno no nos lleva a quedarnos en lo que no hemos crecido, sino como que nos impulsa desde la gracia de Dios a seguir adelante, creciendo, madurando, ¿no? De una manera gradual, ¿no? En nuestra vida. Padre, hablaste de la historia y de que, bueno, hay que ser santos en la vida concreta. ¿Te parece que hoy, en nuestras circunstancias argentinas, vos conoces... Hace 2 años y medio más o menos que estoy aquí, sí. Bueno, ya conoces más o menos algunas dinámicas de nuestra sociedad argentina. ¿Es más fácil o más difícil ser santo ahora que en otro tiempo, que a lo mejor en otra realidad, que son pocos menos complicadas? Yo admiro del talante, lo que he conocido de ustedes, yo llevo aquí 2 años y medio, la resiliencia. Es un don que está muy acendrado como en su ethos cultural, por lo que yo veo, como esa capacidad de seguir adelante en medio de las adversidades que no son pocas y de mantener viva la esperanza.
Eso me pareció algo muy especial del talante argentino. Y ahí sin duda está una acción del Espíritu de Dios obrando, ¿no? En las personas, sean conscientes o no de ello. Aquí hay algo que es muy bello reconocer, que la espiritualidad siempre hace referencia a un modo de vida. La religión como institución nos ayuda a avivar y a hacer crecer esa espiritualidad, pero una cosa es la religión, otra cosa es la espiritualidad. Y uno encuentra en las personas, independientemente de su credo religioso, que hay un espíritu de mantenerse en lucha, en crecimiento, en esfuerzo, en esperanza. O sea, no se pierde la esperanza en medio de las dificultades cotidianas que hay, ¿no? Y ahí hay santidad. Eso para mí es santidad. O sea, no existe la frustración que lleva como al desespero y que dice aquí no hay nada más que hacer, sino que siempre está como esa confianza de que mañana podrá ser mejor. Y en eso estamos en esa continuo esfuerzo y dedicación. Padre, pensaba en todo, hablaste de espíritu y me sonó fuertemente, vos que sos jesuita, que en el camino de la vida, en la santidad, a veces pienso que se juega entre asentir al mal o al buen espíritu. Bueno, en torno a esto, Padre, ¿qué nos ayuda o qué nos trae para nuestra vida de santidad la enseñanza, el camino, el proyecto que tienen los ejercicios espirituales? ¿Qué podemos tomar de ahí, hoy especialmente en el Día de los Santos, para vivir de acuerdo a ese llamado, pero que no está más allá, sino que está acá, en lo concreto? ¿Qué nos dejan los ejercicios espirituales de aprendizaje? Muy bien. A ver, bueno, ahí tenemos algo que es muy propio del Evangelio, ¿cierto? San Ignacio Loyola, él digamos, lo tematiza, pero es lo que ya está presente de antes. Cuando habla San Pablo, por ejemplo, de los gemidos del Espíritu en medio de la creación, está indicando cómo Dios está actuando en cada uno de nosotros, invitándonos a algo. De hecho, San Juan de la Cruz habla de los anélitos también. San Ignacio usa la palabra mociones para indicar de que Dios presente en todos nosotros, Dios está en todos. Esto no es un panteísmo, no, esto es una contemplación en la cual vemos a Dios actuando en todas las criaturas y cómo en nosotros actúa y cómo actúa Dios moviéndonos hacia algo, y ese algo tiene que ver con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en su historia singular, particular, pero lo que Dios quiere para todos como humanidad. De lo que hace el discernimiento que propone San Ignacio es darnos un método con el cual discernimos qué es lo que Dios quiere. Ese discernir es una palabra, me parece, muy plástica porque hace referencia al cribar lo grueso de lo fino, así como lo hace el constructor o el albañil que usa una especie de malla o red y echa allí la arena para cernirla y separar la arena fina de la gruesa, es lo que hacemos nosotros. Como un colador. Es un colador, exacto. Entonces yo ahí lo que hago es cribar, es separar realmente lo que yo suelo querer en la vida, que nos mueve muchos distintos intereses en lo que nosotros queremos, poderlo cribar y separar de lo que Dios quiere. Ese es el esfuerzo que hacemos en el discernimiento y ver cuál espíritu nos mueve. Y de hecho San Ignacio, cuando habla de lo que nos mueve, siempre diferencia, es interesante, habla de tres. Nosotros hablamos generalmente de dos, el buen espíritu y el mal espíritu. Claro, el buen espíritu es la acción de Dios en nosotros, el mal espíritu en últimas es el mal que habita en nuestra condición humana, el interés propio, por decirlo así. Pero también San Ignacio habla en sus textos de que existe otra voz que es el que viene de nuestras situaciones particulares, de nuestra historia psicológica, de nuestro devenir existencial, que también nos está hablando. Entonces el esfuerzo que hacemos en el discernimiento es tomar conciencia de qué voz está primando en lo que motiva a algo que yo quiero hacer. ¿Es Dios, que siempre me está moviendo en fe, en caridad y en esperanza? ¿O es el mal espíritu que en última me está moviendo es a buscarme a mí mismo por encima de los demás, ¿no? O es esa voz que viene de mis historias, mis heridas, mis anhelos frustrados o mis sueños ideales, pero que no necesariamente coinciden con el querer de Dios. Está mezclado de uno y que tiene mezclado cosas de uno y otro. Y siempre existe esa mezcla. Yo creo que en toda decisión que estamos tomando tenemos la búsqueda de Dios que nos está siempre moviendo, es Dios que nos mueve a nosotros, ¿no? La búsqueda de uno mismo, que también está allí presente, y cómo esas historias de vida, esa historia personal, porque lo que tú y yo somos es lo que hemos sido, ¿no? Eso es lo que nos aporta la reflexión existencial en la filosofía.
No existe el individuo aislado, no existe el individuo construido históricamente con otros y en contextos. Y eso nos ha hecho ser lo que somos. Y eso también nos habla en ideales, en sueños, anhelos, búsquedas. Entonces también dice San Ignacio, también tenemos que escuchar esa voz que aparece y tengo que cribarla porque esa voz siempre está motivándome a hacer algo, a decidir. Motiva mi deliberación, motiva mi acción. Entonces el discernimiento es ese esfuerzo que hacemos con un método que probó San Ignacio de poder cribar y descubrir, hombre, ¿qué es lo que el Señor está queriendo de mí? Y cómo lo que yo estoy buscando realmente se conforma con lo que Dios quiere. Y San Ignacio llama la atención a lo que llaman los afectos desordenados, que todos tenemos, y que Él pide ordenar. Y ordenándolos, no eliminándolos, sino ordenándolos, lograr buscar y hacer lo que Dios quiere para todos nosotros. Bien. Esto han hecho los santos en su camino. Sí o sí han hecho esto, han pasado por esto. Todos lo han hecho y sí, todos lo han hecho. Y han vivido conversiones profundas, no sin dificultades. De hecho, el Papa dice la frase tan linda, que me parece preciosa: no hay santo que no tenga un pasado, ni tampoco hay un pecador que no tenga un futuro. El Papa lo dice tan bellamente, ¿no? Hermoso. Sí, y por ahí va. Padre, te propongo, Cristian, a vos también y a todos los que nos están escuchando, Dale. que hagamos una pequeña pausa. Perfecto. Nosotros acá tenemos un maestro que es Alejandro, que es nuestro operador, en encontrar un tema musical que está vinculado siempre con el tema que estamos tocando. Seguramente Alejandro tiene allí algo para poner en contexto todo esto. Y en un ratito volvemos y seguimos charlando un ratito más de la santidad, así Dale. que no te vayas, ya Dale. volvemos. Sí. Hay una voz de esperanza que todo lo llena, que todo lo alcanza. Nos dan en sus manos un mensaje de amor. Abrazo de fe que anida en tu alma, portal de alegría, manantial de vida, renueva la fe y te ayuda a crecer. Es Radio María, la dulce compañía que despierta cada día un nuevo sol a tu vida. La voz de nuestra madre en cada palabra, en cada canción, todo el día junto a vos. Todo el día junto a vos, para el pueblo de Dios, un mensaje de amor. Radio María, Radio María, junto a vos. En las alturas pasan los hombres, que ama el Señor. En las alturas pasan los hombres, que ama el Señor. Te alabamos, te adoramos, te alabamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria.
los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Porque no fue hecho según el... Ahí estamos. Bueno, volvemos Ahí con el estamos. padre Misael Mesa. ¿Estás cómodo, padre? ¿Sí? Muy bien, ¿Te muy gusta? bien. Bueno. Ahorita comentaba el tema del manejo de las cámaras, porque es muy interesante el diálogo Claro, con ustedes claro. y de pronto el auditorio que está tan atento y con las preguntas o comentarios que han hecho están muy atentos. Sí. Falta Imagínate, dirigirlos un poco más. nos están escuchando miles de personas realmente en todo el país, en toda la Argentina, y nos ven algunos y también, por supuesto, nos escuchan a través de YouTube, a través de la red Sensa, de canales De TDA. de TDA, bueno, un montón de gente que está viéndonos y escuchándonos. Te voy a proponer que veamos y escuchemos un poquito de lo que dijo el Papa esta mañana. ¿Te parece? me parece Ale, bien. lo ponemos ahí, lo compartimos. Los que veneramos en los altares y también los otros, que a mí me gusta llamarlos los santos de la puerta de al lado, aquellos de todos los días escondidos que llevan su vida cristiana adelante. Hermanos y hermanas, cuánta santidad escondida existe en la Iglesia. Reconozcamos a tantos hermanos y hermanas modelados por las bienaventuranzas, pobres, mansos, misericordiosos, hambrientos y sedientos de justicia, artífices de paz. Estas son personas llenas de Dios, incapaces de permanecer indiferentes ante las necesidades del prójimo. Son testigos de caminos luminosos que también son posibles para nosotros. Preguntémonos ahora. Yo le pido a Dios en la oración el don de una vida santa. Me dejo guiar por los buenos impulsos que su Espíritu suscita en mí. Me comprometo personalmente en practicar las bienaventuranzas del Evangelio en los ambientes en los que vivo. Que María, Reina de todos los santos, nos ayude a hacer de nuestra vida un camino de santidad. ¿Cuántas cosas en tan poquito tiempo, dijo el Papa, importantes, padre? Ahí primero lo de la santidad escondida que hay en la iglesia, ¿no? Me recuerdo, escuchando al Papa, me acabo de acordar, se me vino a la mente un hecho relativamente cercano. Yo voy cada fin de semana a una parroquia que se llama Santa Teresa de Jesús, que tenemos los jesuitas de la comunidad de residencia de la compañía, y el superior me asignó una capilla que se llama San Judas y San Simón, que abarca sectores carenciados, como Villa Unión y San Alberto, que son bastante carenciados, y en medio de esa carencia se invita a la gente a que ellos puedan colaborar con lo que puedan para ayudar a gente más carenciada. Y cuando hicimos la campaña, me llamó la atención cuando le hicimos a gente muy, pero muy, muy carenciada, trayendo una librita de arroz, o trayendo un paquetico de pasta, o trayendo una libra de azúcar, o por lo menos media libra de azúcar. Y digo, pero esta familia como tal está económicamente bastante mal y trae de lo que tiene para compartir con otros más necesitados, ¿no? De ese principio que me parece muy precioso, que dice, nadie hay tan pobre que no pueda ayudar a alguien más pobre, ¿no? Y esa generosidad de esas personas que están en carencia, capaces de dar de lo que tienen para vivir, como dice el relato de la pobre viuda en el Evangelio, de lo que tienen para vivir, para compartirlo con otros más necesitados, ahí está la acción de Dios, ahí está la santidad actuando en estas personas concretas. También dijo, perdóname Cristian, sé que tenés ahí varios mensajes, identificó la santidad con esa capacidad de las personas mejor dicho, incapacidad de permanecer indiferente ante el dolor del otro, ¿no? Digo, yo voy caminando por la calle y veo que se cae una persona, date vuelta, hermano, y pregúntale si lo puedes ayudar. Digo, ahí está también un pedacito de santidad, ¿no? Claro, el tema de la escucha, yo creo que es otra actitud fundamental. También el Papa nos ha hablado mucho sobre eso, que vimos soledades muy arraigadas.
y la capacidad de poder yo escuchar a otra persona cuando se aproxima a mí y me quiere decir algo, y así lo que me diga dure 30 segundos, estar para esa persona totalmente atento, totalmente interesado en lo que me dice, porque nos pasa, y a mí me pasa muchas veces, viene a hablarme a alguien algo y yo estoy pensando en otra cosa que tengo que hacer, en lo que es pendiente, y no, entonces le estoy escuchando, pero no lo estoy escuchando, y la otra persona siente eso. Igual que uno siente cuando el otro no me está escuchando porque está pensando en otras cosas. Pero con algo tan elemental como eso, esa atención que es una expresión viva de la caridad, donde realmente me preocupa la otra persona y estoy yo colocándome en su situación. Ahí donde está también la misericordia, lo que hablamos antes de la misericordia. Como lo que el otro siente para mí es tan importante que yo estoy totalmente hacia esa persona volcado. Me parece a veces, padre, también que hay ciertas cuestiones internas nuestras que en muchos casos nos hemos quedado con que si yo no cumplo tal o cual práctica, a veces litúrgica, a veces no, pero práctica, y no tener el criterio de la misericordia en el corazón, es con el cual nosotros evaluamos nuestra santidad, ¿se entiende? Es decir, si yo hago tal o cual cosa, soy más o menos santo y olvido estas cosas que son básicas de la escucha, cómo estoy en el presente, en el hoy, en el ahora, para recibir el hermano que viene. No creo que nos pasa esto, padre, ¿no? Me parece. Tú, hablando de esto, me hiciste acordar, allá en Colombia hay una parroquia que tenemos los jesuitas en un sector muy carenciado, muy carenciado. En ese sector teníamos 5 capillas y, bueno, muy carenciado. Y en una de esas capillas al frente había una tienda donde uno llegaba a tomarse un café, tomarse un refresco, comerse un pedacito de pan. Y la familia que estaba allí pues atendía esa tienda frente a la capilla. Bueno, cuando yo salía de misa de esta capilla, pues yo iba donde la señora, Magnolia, doña Magnolia, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien, padre. Oiga, yo veo que usted a la misa no va, ¿no? Le dije yo, ¿no? Usted como que a la misa no va y la tengo aquí al frente y usted no va, usted podría ir y no sé qué, ¿por qué no va? Mire, padre, lo que pasa es que cuando tenemos la misa, yo estoy aquí ayudando a una familia desplazada venezolana que está aquí viviendo en un cambuche. Cambuche es una habitación hecha en prácticamente... Un rancho, precaria, decimos un acá, ¿no? rancho Un ranchito. precario. Sí. pero muy precario, o sea, con columnas de madera y con una tela asfáltica que la cubre, con plástico, una cosa muy elemental, que están ellos viviendo, ¿no? Aquí detrás de mi casa, yo los acogí en mi casa, y ocurre que a esa hora es que ellos vienen para bañarse aquí en mi casa, yo les doy desayuno en ese momento, ¿no? Les colaboro en lo que necesitan, entonces yo no puedo ir a la misa. Entonces me acuerdo que alguien dijo, y muy sabiamente, pues con razón no necesita ir a misa, no necesita ir a misa, porque ya esta persona en lo concreto está viendo una caridad activa en bien de la Qué otra bárbaro. persona. Y recordamos que, por ejemplo, hablando tú de la liturgia, recordamos que la Eucaristía, que es la oración por excelencia, celebramos en la Eucaristía lo que vivimos. Y claro, y es muy claro para Jesús que vivir en comunidad, común unidad, la comunión, común unión, es lo que celebramos nosotros en la Claro. Eucaristía. Y como esa común unión en la Eucaristía, pues va a reflejarse en una mayor común unidad con los demás en lo cotidiano, ¿no? Aquí mensajes que nos van llegando creo que también tienen que ver con esto. Dice, estoy escuchando al Padre y pienso en esa línea tan delgada que hay entre amarse a uno mismo y el mensaje permanente que encontramos de priorizarse siempre y pensar en uno a la hora de tomar decisiones. Esto último, mal entendido, te lleva a un individualismo peligroso que te aísla de los otros y te hace creer que podés vivir perfectamente en soledad porque basta con uno mismo. Yo creo firmemente que no somos sin los otros. Gracias, nos dice Silvina de Mar del Padre. Oye, qué bien, Silvina. No, y sobre lo que tú dices, Silvina, es muy cierto. Dios nos invita a que nos amemos, que nos queramos, que nos cuidemos. Pero ese amor, que es reconocer toda la bondad que Dios nos ha derramado abundantemente, realmente nos compromete en ese amor a ser más generosos con los demás. Por eso ese reconocer con gratitud toda la bondad de Dios en nuestra vida, pues nos lleva a que esos talentos y cuales que hemos recibido sean para los demás. Por eso la palabra de los talentos, que dice que al que más se le da, más se le exige, pero en cuanto que es donación, que es entrega. Entonces lo has hecho muy bien la distinción, porque una cosa es quererse uno reconociendo tanta bondad de Dios en nuestra vida, y otra cosa es
priorizar el interés propio, la propia conveniencia, sin importar los demás o incluso pasando por encima de los demás. Entonces ya sería un amor totalmente desenfocado, que no es el que Dios quiere. El amor en el Evangelio siempre habla del ágape, de la entrega, del darse, el donarse en bien de los demás. Padre, el Papa, como decíamos, ¿no? Siempre dice, bueno, hay un protocolo que tenemos de la santidad que está en Gaudete et Exsultate, que son las bienaventuranzas. ¿Tenés alguna bienaventuranza que sea tu preferida, que te diga, bueno, este es el camino, o que la pedís, por ejemplo, te levantás y hoy, Señor, dame ser esta bienaventuranza? Sí, exacto. Y por el lado de petición, ¿no? De petición, Claro. ¿no? Yo siempre que predico para mí. En cuanto Así que es. esto que quiero decir a la comunidad es pensando yo cómo lo voy a vivir, Así cómo es. lo estoy viviendo, Sí, ¿no? sí. Y claro, yo creo que la que más me llega es la de la paz, Mm. ¿no? Bienaventurados los que realmente buscan la paz, Claro. porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo creo que ahí está para mí personalmente, un gran desafío, en cuanto que la paz, como lo entiende el Evangelio, es eminentemente proactiva. Ujú. Y alguien que entendió muy bien lo que es la paz proactiva es San Francisco de Asís, Mm. ¿cierto? Que donde haya odio, ponga yo amor; donde haya injuria, perdón; donde haya duda, fe; donde haya esperanza, donde haya angustia, ponga yo esperanza; y así todo, ¿no? Si uno piensa, y todos los contrarios que no pueden coexistir porque son realmente más que contrarios, contradictorios, van a ser superados. Donde haya egoísmo, que haya un compartir fraterno; que donde haya un mal ambiente, haya un ambiente constructivo; donde haya desunión, que ponga yo unión; que donde haya desánimo, ponga yo esperanza; donde haya maledicencia, hablar bien de los demás. Sí, o sea, yo creo que eso es un desafío continuo para mí, y yo le pido ese don de verdad, vivir en la paz que Él propone. Padre, ya estamos casi sin tiempo, pero algunas palabritas para todos nosotros, y por supuesto que me imagino que también te las decís a vos mismo, en este Día de los Santos. ¿Cómo disfrutarlo al máximo? ¿Cómo aprovechar esta propuesta que nos hace la Iglesia en este día tan especial, en el camino que cada uno tiene en este llamado y en esta moción que tiene que ver con el llamado, esta moción que el Señor pone todo el tiempo y todos los minutos y segundos de nuestra vida nos está llamando, nos está movilizando? ¿Qué palabras nos podrías regalar para vivir a pleno este día? Bueno, yo aquí tomaría las palabras de un jesuita que fue provincial de los jesuitas aquí en Argentina, el padre Álvaro Restrepo, colombiano. Él envió un video precioso poco antes de morir, y él decía algo muy lindo, hablando de los jesuitas de Argentina, pero a los cristianos en general. Decía: confíen en Dios, confíen en Dios. O sea, indicando que nosotros creemos en un Dios que nos ama y que nos quiere para Él. O sea, a partir de allí, Dios no hace acepción de personas. Dios a todos nos quiere para Él, quiere que seamos parte de Él, quiere que vivamos en su espíritu de santidad. Primero es eso. Segundo, lo que hablamos un poco antes, esa búsqueda continua, muy honesta, de buscar lo que Dios quiere de mi vida. Y eso implica toma de conciencia, implica silencio, implica recogimiento, implica honestidad espiritual, dejándose uno llevar por el Señor en nosotros. Y bueno, y realizarlo, que esa es la otra, porque nosotros, a mí me pasa con frecuencia, me doy cuenta de lo que Dios quiere, pero yo, entre comillas, decimos en colombiano, me hago el loco. O sea, no, hago otra cosa. Decimos en colombiano, me lo paso por la faja. Bueno, Dios me está pidiendo esto en concreto, pero no, yo más bien hago esto que me interesa, me gusta más, es más cómodo, más conveniente. Y tomarlo en serio. Y que la santidad la hacemos tú y yo cotidianamente. Lo que el Papa nos ha invitado a vivir es, claro, la santidad está en la puerta del lado, pero también está el Espíritu de Dios está obrando en mí continuamente y me está invitando a vivir en Él. Y cuando tú y yo vamos expresando en lo que hacemos y en lo que vivimos, ¿no?, esa bondad, esa paciencia, esa alegría, esa confianza, ese servicio, estamos tú y yo dejando el Espíritu Santo fluir en nosotros, y actuando en nosotros también va inspirando a otras personas. Cuando nosotros meditamos los evangelios y los milagros, a veces tú y yo nos identificamos o con la hemorroísa, o con el ciego, o el de la mano seca. No, identifiquémonos con Jesús. O sea, tú y yo como Jesús en esa meditación de los evangelios, porque lo que Jesús quiere, que tú y yo transparentemos a Jesús en nuestra vida. Y de hecho Él lo está haciendo cuando tú y yo nos abrimos a su acción amorosa en nosotros. Cada vez que tú mires a alguien con cariño, como decía ahorita Javier, alguien que se cayó y yo me acerco a recogerlo. Cuando te dan las vueltas de más en el supermercado y tú regresas lo que te dieron de más,
ahí estamos viendo la santidad, porque estamos dejando que el Espíritu de Dios obre en nosotros y se manifieste a los demás. Hermoso Padre, muchísimas gracias por venir. Te vamos a invitar más seguido. Sí. ¿eh? Con mucho gusto. Terminamos acá, vamos y firmamos un contrato de exclusividad con Radio María Argentina. Gracias sinceramente por Lo tu lindo. generosidad en venir, en ayudarnos a meditar en esta vocación universal que tenemos de buscar la santidad. Me parece, creo algo así me dijiste cuando te mandé algunas cosas por WhatsApp en tu audio. Como que definiste un poco la santidad, porque pusiste el amor, o sea, ¿qué es la santidad? Vivir amando, porque efectivamente el amor se concreta, hay que concretarlo en hechos, con fe y con esperanza, ¿no? Y como ese esfuerzo continuo, ¿no? Yo creo que ahí Exactamente. donde está la acción del Espíritu que nos mueve a no quedarnos en lo que ya hemos estado siendo y como que no salimos de ahí. Ese esfuerzo de buscar algo mejor en nosotros por la acción de Dios, no por solo voluntad. Y este ejemplo viene del Papa Francisco, Sí, sí. ¿no? Que él dice, es que la santidad es el esfuerzo honesto por dejarnos llevar por Dios en nuestra vida y realmente realizarlo. El esfuerzo honesto, ese esfuerzo continuo. Él coloca un ejemplo muy lindo en Exultate Gaudete, ¿no? Es un ejemplo que parece bello, que llega la señora al supermercado, va a hacer sus compras y se encuentra con una vecina y la vecina empieza a hablarle mal de otro y dice, no me interesa, muchas gracias, me voy a hacer mis compras. Eso ya es santidad. O sea, No, el qué esfuerzo de no hacerle juego a la maledicencia, ¿no? Yo llego aquí a hablar bien de los demás y a reconocer las cosas buenas de los otros, en eso ya hay santidad, hay un esfuerzo, ese esfuerzo, eso ya es santidad. Excelente.